Nunca fui de creer en supersticiones, pero los acontecimientos de los últimos meses han cambiado drásticamente mi visión de las fuerzas cósmicas que operan en este mundo. Todo comenzó el año pasado, cuando mi mejor amigo Lorenzo y yo decidimos que ya habíamos tenido suficiente de nuestras vidas en el sur de España, y ambos perseguimos nuevas carreras en la hermosa cesta. Aunque salvaje, Castilla y León somos amigos desde niños, y ninguno de los dos estaba contento con el rumbo de su carrera a los 25 años. Yo, profesor sustituto en el sistema público de Andalucía, y Lorenzo trabajando en la construcción después de una serie de lesiones de rodilla que acabaron con sus posibilidades de jugar como campo corto en las grandes ligas. Siempre nos había encantado la vida al aire libre, junto con nuestro amigo Bruno, a quien llamábamos por cerebro por su intelecto ridículo. Los tres habíamos hecho viajes al interior cada verano desde que pudimos conducir, intentando planificarlos alrededor del calendario deportivo de Lorenzo. Había algo en desconectarse de la red durante 1 o 2 semanas que nos anclaba y nos recordaba quiénes éramos y qué importaba de verdad en la vida pasar horas empapándonos de paisajes escénicos y aire de montaña, despertarnos con amaneceres magenta y dormir bajo un cielo nocturno incomparable con cualquier cosa que la vida urbana del este pudiera ofrecer. Aunque a Bruno no le habría gustado nada más que unirse a nuestra aventura elevada hacia el interior. Estaba terminando su doctorado en biología molecular en la Universidad de Sevilla y trabajando a tiempo completo en uno de los principales biolaboratorios del país. Lorenzo y yo habíamos ahorrado durante unos meses. Al terminar el curso escolar, y yo buscaba trabajos de docencia en lugares pintorescos, encontrar trabajo para Lorenzo no sería un problema. Así que basamos nuestro destino en algún sitio donde yo pudiera conseguir un puesto a tiempo completo. Y nos decidimos por las afueras de Burgos. Había asegurado un puesto enseñando Historia de España y Educación Cívica a estudiantes de primero de bachillerato en un instituto a aproximadamente media hora del centro de Burgos. Aunque podíamos permitirnos vivir en la ciudad, no era por eso que nos habíamos mudado. Así que encontrar el lugar perfecto para vivir era una prioridad absoluta. Tras lo que parecieron días revisando anuncios en portales inmobiliarios, dimos con lo que creímos el lugar ideal para alquilar. Y en un periódico, nada menos casa rural de 3 dormitorios en 35 hectáreas, enclavada en las sierras del norte, al norte de Burgos, decía el anuncio. 850 euros al mes más suministros fue el gancho para nosotros. Podíamos permitirnos eso con cualquiera de nuestros sueldos y nos daba muchas oportunidades para estar en contacto con la naturaleza. La ubicación estaba a unos 30 minutos en coche del instituto, donde yo enseñaría, y a 45 minutos del yacimiento donde Lorenzo había firmado como peón. Bromeé con él sobre cómo lo llamaban por peón por algo, y que a veces tendría que pasar 2 semanas seguidas en el lugar. Lorenzo dijo que no podía ser peor que levantar rascacielos en Marbella y que el dinero era demasiado bueno como para dejarlo pasar. Antes de firmar el contrato, quedamos con nuestro futuro casero para dejar una señal y ver la casa. Enrique Quique Wilson parecía estar en sus últimos 40 o principios de los 50, con el pelo largo hasta los hombros, sal y pimienta, una complexión atlética y unos ojos grises y fríos. Al aparecer, se notaba que no estaba acostumbrado a tratar con poblaciones minoritarias. Y Lorenzo Ramírez, un cubano afincado en España, destacaba como un toro en una granja lechera en la muy blanca ruralidad del norte. Aún así, Quique no pareció molesto tras el impacto inicial. «Vosotros dos seguro que no sois de por aquí», dijo Quique, probablemente fijándose en mi bronceado marcado y en el evidente aire de costa de Lorenzo. «Sí, nos ha pillado. Detective, íbamos huyendo con joyas robadas y necesitábamos un sitio donde escondernos unas cuantas décadas. No creo que apreciara mi broma, pero después de que ofreciera invitar a la primera ronda, se relajó un poco.
A Lorenzo y a mí nos pareció raro que quisiera quedar en un bar. Y probablemente deberíamos haber leído eso como una señal del tipo de casero que iba a ser. Pero las fotos que habíamos visto de la casa eran demasiado buenas para dejarlas pasar. Tras unas cervezas, aceptó llevarnos a ver la casa, pero insistió en conducir él, aunque algo reticentes. Aceptamos subirnos a su Chevy Silverado del 99 y dirigirnos a lo que esperábamos que fuera nuestro hogar soñado. Quique tenía un olor extraño. No era Bo ni nada así, sino un olor que me recordaba a un entrenador de fútbol americano, del instituto que daba escalofríos, incluso a los linebackers más duros. Os va a encantar la casa. Nadie os molestará en 5 kilómetros a la redonda. Una carretera de entrada y una de salida. Es la soledad perfecta y un paraíso de montaña. Normalmente, la idea de un lugar así me habría tenido en las nubes. Pero algo en la forma en que Quique lo dijo hizo que se me erizara el vello de la nuca. Habíamos venido al interior por exactamente esa razón. Pero ahora, con Quique Wilson conduciéndonos, parecía el último lugar donde quería estar. No me preguntes cómo lo supe, pero Lorenzo sentía lo mismo. Entre nuestra tensión y el extraño olor depredador de Quique, casi se podía saborear el miedo en el aire. Cuanto más avanzábamos, más sentía que aquello podía ser una trampa. Recuerdo intentar inventar razones para volver al pueblo, pero Quique insistió en que viéramos la casa y dijo que no estaba muy lejos. Fue justo en ese momento cuando noté que Quique, como un alto porcentaje de hombres por esa zona, iba armado. Por lo que pude ver, llevaba una Smith Wesson 357 Magnum en la cadera derecha. Reconocí el modelo porque mi tío había usado una como arma de servicio en la policía autonómica. No tardó en darse cuenta de que Lorenzo y yo la estábamos mirando. Hay muchos osos y coyotes por aquí, dijo. Haríais bien en invertir en algún tipo de arma vosotros también. Aunque hay muchas probabilidades de que, si le das a un grizzly en el sitio equivocado, solo consigas cabrearlo. Su broma alivió un poco el ambiente y, por fin, la casa apareció a la vista. No era tanto una granja como una vieja victoriana, en lo alto de una colina, encajada contra el telón de fondo de algunos de los paisajes más hermosos que había visto jamás. Un bosque de pinos inmaculados, frondosos de agujas y tan densos como un enjambre de abejas, a menos de 50 metros de la terraza trasera. La casa en sí me recordó a la Casa Marsden, del clásico Por Salem's Lot de Stephen King, aunque esperaba que este lugar no estuviera infestado de vampiros. Poco sabía yo que los horrores que me aguardaban eran mucho más aterradores. Nos dio un recorrido completo, explicando que los lugares antiguos como este, tan adentrados en el bosque, tenían algunas normas importantes. La primera era no usar la chimenea. Funcionaba, pero era un riesgo demasiado grande en una casa construida con abetos Douglas en 1892. La segunda era que no podíamos cambiar la carpintería original, pintar las paredes, ni retirar el papel pintado. Casi todo era original de la casa y los propietarios esperaban restaurarla y venderla algún día en el futuro. La tercera era que el internet y la señal de móvil eran irregulares en el mejor de los casos, pero que había un par de cafeterías en el pueblo cercano de Rockwood con Wi-Fi gratuito. Lo último fue que el sótano estaba fuera de los límites para los inquilinos. El propietario aún guardaba allí varios objetos de valor, y Hank tendría que venir de vez en cuando a retirarlos. Así que también debíamos esperar verlo con bastante frecuencia. Aún con todo eso, el lugar era increíble. Se sentía como algo sacado de otra época. El encanto antiguo, los muebles originales, sin mencionar las fotografías de lo que suponíamos eran antiguos miembros de la familia ya fallecidos, colgadas todavía en las paredes. Le daban un aire acogedor, pero también una mística inquietante. Le agradecimos a Hank que nos enseñara la casa
y le preguntamos cuánto faltaba para que pudiéramos mudarnos. Nos dijo que, en cuanto se hiciera efectivo el depósito, podíamos empezar a llevar nuestras cosas. Volvimos al hotel y llamamos a Brian para darle la buena noticia. Oye, cerebro, este lugar es increíble, le dije entusiasmado. Sí, amigo, te encantaría, añadió Lonzo desde el baño. Os he dicho 1.000.000 de veces que dejéis de llamarme Cerebro Río. Lo que tú digas. Cerebro, respondimos Lonzo y yo al unísono, con sarcasmo. En fin, no puedo esperar a ir a verlo, continuó. Quizá justo antes de que empiece el curso o durante las vacaciones de otoño. Las cosas están un poco locas ahora mismo en el laboratorio. Había un dejo de resentimiento en su voz. Se notaba que quería estar allí con nosotros, pero estaba viviendo su propio sueño y nos alegrábamos por él. Te llamaré cuando estemos ya instalados. Si tenemos señal, dije. Esto está perdidísimo. Más vale que funcione mi aplicación de porno, dijo Lonzo muy serio. Porque si no voy a tener que volver a lo analógico y comprarme una Playboy. Tío, creo que ya ni existen esas revistas. No sé, colega. Hugh Hefner está muerto. Nunca se sabe. Aquella primera noche solo en la casa fue cuando empecé a notar cosas extrañas. Estaba tumbado en la cama preparando material para mis clases del otoño. Aún faltaban 2 meses para que empezara el curso, pero quería ir con todo y hacerlo perfecto en mi primer año. Estaba redactando un plan de clase sobre los derechos de los ciudadanos protegidos por la primera enmienda. Cuando la electricidad se fue, lo que me pareció aún más raro fue que mi portátil, que tenía más del 60% de batería, se apagó de golpe. Miré el móvil sin señal, pero al menos me daba algo de luz. No me había dado cuenta de lo silenciosa que se volvía la casa por la noche. Cada ráfaga de viento parecía colarse por los tablones del suelo y darle vida al lugar. Fue entonces cuando oí el arañazo por primera vez. Al principio era suave, casi un susurro, y pensé que sería el viento. Pero cuanto más duraba, más difícil era ignorarlo. Se hacía más fuerte y parecía desplazarse por la planta baja. Vamos, tío, estás siendo débil, me dije. Primera noche solo en una casa vieja y ya estás dejando que la imaginación te domine. Pero el sonido se intensificó. Me levanté y caminé hasta la puerta del dormitorio usando la linterna del móvil. Pensé en llamar a Alonso, pero seguía sin cobertura. Abrí la puerta y me asomé al pasillo, nada más que oscuridad. Iluminé con el teléfono y, por un momento, el ruido se detuvo. Justo cuando empecé a convencerme de que todo estaba en mi cabeza, volvió a empezar, y para entonces el corazón me golpeaba con fuerza en los oídos y me costaba concentrarme. Sabía exactamente de dónde venía el sonido. Bajé las escaleras despacio y me detuve frente a puerta del sótano. Allí era mucho más fuerte. Venía de abajo, normalmente. Ese habría sido el momento de salir corriendo hacia mi 4Runner de 2012 y no volver a mirar atrás. Pero, por alguna razón, sabía que tenía que ver qué estaba haciendo ese ruido. Me acerqué con cuidado y, como si fuerzas superiores quisieran darme espectáculo, mi móvil se apagó, sin luz, sin arma, sin nadie que pudiera ayudarme. Me acerqué a la puerta del sótano y miré por las escaleras. Era negro, un negro denso, casi vivo. En la oscuridad distinguí algo que se movía. Intenté enfocar mejor, aunque solo fuera para ponerle cara a la cosa que estaba a punto de acabar con mi miserable vida. Pero desde lo alto de las escaleras, solo podía ver una silueta sombría. Bajé despacio, intentando no hacer ruido. La figura estaba, según calculé, a unos 1,5 metros por debajo de mí. Al pisar el tercer escalón, resbalé y apenas logré sujetarme de la barandilla, antes de recibir un fogonazo de luz directa en la cara. Jesús. Jodido Cristo. Hank,
¿Qué demonios haces aquí en mitad de la noche? Tranquilo, dijo con una calma inquietante. Vine porque el meteorólogo anunció vientos fuertes. Este lugar suele fundir los fusibles cuando el viento aprieta y hace presión en las líneas eléctricas. Intentaba no despertarte, pero veo que no lo conseguí. Ya lo creo, respondí. Molesto. A lo mejor no estaría tan alterado si no estuvieras arañando las paredes. Ahí abajo. ¿De qué estás hablando? Gio, dijo Hank. Ahora irritado. Yo solo estaba con la caja de fusibles. No he estado arañando nada. ¿No oíste ese ruido hace unos minutos?, dije, aún agitado. Se oía hasta mi habitación. No tengo ni idea de qué hablas, respondió mientras guardaba una herramienta en su cinturón. Parecía Pere un pequeño cincel, y eso no hizo que me sintiera mejor en absoluto. Sentido para arreglar un fusible. ¿Y qué demonios es eso?, exclamé, señalando lo que parecían marcas de garras de color rojo oscuro que recorrían la pared. Enrique las examinó. Pasó la mano por encima y luego se llevó los dedos a la boca, como si las probara. Es muy jodido. En sitios como este, por desgracia, es el precio que se paga por el ambiente rústico. Mojo, repliqué, pero es rojo oscuro. ¿Qué clase de moho es rojo oscuro? Pude notar que Enrique no estaba de humor para dar explicaciones. Volvió a apoyarse en las normas de la casa y me recordó que yo no tenía nada que hacer en ese sótano. Dijo que, aunque él sí estaría allí con frecuencia, en esta ocasión solo había venido intentando ser un buen propietario. Tras unos minutos de tensión, posturas rígidas y silencios incómodos, Enrique recogió sus cosas y se marchó. La electricidad volvió, y por una vez incluso tenía cobertura en el móvil, cuando vi las luces traseras de su coche desaparecer camino del pueblo. Regresé a observar el moho rojo de la pared junto a las escaleras del sótano. Lo toqué. Me sorprendió su consistencia. No era seco, sino casi gelatinoso, más parecido a algún tipo de sustancia viscosa que a una planta. No soy botánico, pero aquello no se parecía a ningún moho que hubiera visto jamás, y el hecho de que estuviera incrustado en la madera, siguiendo lo que parecían arañazos de dedos, o mejor dicho, de garras, lo hacía aún más extraño y perturbador. No sabía qué era, pero le hice una foto y se la envié a mi otro mejor amigo, Bruno, con la esperanza de que su gran cerebro pudiera arrojar algo de luz sobre el asunto. Por desgracia, tendría que esperar, porque en cuanto envié la imagen, volví a perder la señal. Tras una noche casi sin dormir, me desperté con el amanecer y decidí investigar un poco más la casa. Cuando bajé, me di cuenta de que Enrique había puesto un candado en la puerta del sótano, uno de esos antiguos, industriales, como los que se ven en viejas películas en las rejas de mansiones abandonadas, cubiertas de hiedra y musgo. Lo levanté. Pesaba mucho. Decidí que no merecía la pena, ni el tiempo ni el posible conflicto con Enrique intentar forzarlo. Mientras recorría la planta baja, noté que algunas de las fotos de las paredes no eran tan antiguas como había pensado. Algunas parecían bastante recientes. Había una serie de retratos enmarcados a lo largo de la pequeña escalera trasera que conducía al tercer piso. Un antiguo espacio de almacenaje. Las fotografías mostraban lo que parecía ser una familia de 4, un matrimonio de mediana edad, una hija adolescente y un hijo algo más joven. La mujer, supuse que la madre, me resultaba inquietantemente familiar, aunque no lograba situarla. Era como ver el fantasma de alguien que conociste en otra vida. Reconocía algo que en realidad no conocía. Mientras observaba las fotos, volví a oír el arañazo. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que la falta de sueño me hacía alucinar. Pero no. Allí estaba otra vez. Me acerqué de nuevo a la puerta del sótano
medio esperando encontrar a Enrique al otro lado, haciendo quién sabe qué, pero seguía cerrada con el candado. El arañazo continuaba. Me acerqué despacio, intentando distinguir si había alguien abajo. Nada. Apoyé la oreja en la vieja puerta de madera y rodeé con la mano para amplificar cualquier sonido del otro lado. El arañazo había cesado. Ahora había otro sonido, una mujer susurrando. Pegué aún más la oreja a la puerta, tratando de entender qué decía. Hola, susurré. Hay alguien ahí abajo. ¿Necesitas ayuda? El susurro se detuvo. El corazón me martilleaba en el pecho. Sentía que alguien estaba ahí. No podía estar imaginándolo. ¿Qué demonios estaba pasando en esa casa? Esperé, conteniendo la respiración. Pero no hubo respuesta. Y entonces, de repente, el móvil sonó. Tenía cobertura otra vez. ¿Qué pasa? Mateo, ¿cómo va la vida por el norte? Era Bruno. No tienes ni idea de lo bien que me viene. Oír tu voz, le dije. Todo ha ido bien. Pero también han pasado cosas raras. Oye, ¿recibiste la foto que te mandé? Sí. Tío, ese moho es muy raro. No he visto nada igual por aquí. Dicho eso, no estoy muy familiarizado con la flora de esta zona. Me sorprendió. Bruno no era alguien que admitiera fácilmente no saber algo. Por eso lo que dijo después tenía todo el sentido del mundo. Como nunca he visto nada así, ni yo ni los colegas a los que se lo enseñé, ¿crees que podrías enviarme una muestra? Enviarte una muestra. ¿Para qué? Porque me encantan los misterios biológicos, respondió. Y porque es algo completamente nuevo para mí. Si es raro, podría incluirlo en mi investigación actual. Me quedé en silencio unos segundos. Vale, ¿qué tengo que hacer? Me explicó cómo recoger una muestra y enviársela. Le dije que no tenía una placa de Petri a mano y me indicó cómo usar una bolsa hermética para sellarla bien. Quedamos en que se la mandaría la próxima vez que bajara al pueblo. Con suerte, al día siguiente, hablamos un rato más. Le conté cómo estaban las cosas en el sur y también sobre nuestro casero inquietante que me daba escalofríos como aquel entrenador del instituto que nadie soportaba. Me dijo que me llamaría en unos días, cuando tuviera la muestra, y hasta se ofreció a pagar el envío. Estaba genuinamente emocionado por estudiar algo que nunca había visto. Un par de días después, decidí acercarme al pequeño pueblo de Roca Blanca, un lugar encantador, con ese aire rústico típico de los pueblos de montaña españoles, pero al mismo tiempo claramente modernizándose. Cafeterías, bares, Wi-Fi gratuito anunciado en los escaparates. Incluso había un Starbucks y un par de cadenas conocidas. Tiendas de senderismo y montaña por todas partes. Todo concentrado en apenas unas pocas manzanas del centro. Ya conocía el Rincón de Mel, así que pensé que sería un buen lugar para averiguar más sobre el pueblo y quizás sobre la casa. Me sorprendió ver el bar casi lleno a las 11 de la mañana, en un día laborable. Pedí un Bloody Mary y pregunté al camarero si sabía algo de la propiedad que estaba alquilando. No tenía ni idea, pero me dijo que, si alguien podía saber algo, esa era Lucía Enders, la bibliotecaria local. Terminé la bebida. Dejé una buena propina y me dirigí a la biblioteca pública de Roca Blanca. Decir que Lucía Enders parecía una bibliotecaria sería quedarse corto. Mujer de mediana edad. Pelo castaño rizado recogido en un moño apretado. Gafas de media luna con cadena. Camisa blanca bajo una sudadera gris que decía, y no es broma, amo los libros. Tenía 3 libros de referencia abiertos frente a ella, consultándolos uno a uno mientras tomaba notas. Cuando me acerqué al mostrador, me golpeó un perfume tan intenso que habría tumbado a un torero. Al notar mi presencia, cerró los libros y los apartó con cuidado. Buenas tardes, dijo. ¿En qué puedo ayudarle? Claro que sí, dijo ella.
cubriendo discretamente el título de uno de los libros que estaba leyendo. El perfume cobró mucho más sentido cuando alcancé a leer el lomo del libro, el Kama Sutra. No tardé en darme cuenta de que aquella mujer estaba al acecho y yo encajaba perfectamente en su radar. Lo estaba intentando con ganas. Tras unos minutos de charla trivial, incluso llegó a enseñarme su postura favorita de otro de los manuales sexuales, como ella los llamaba. La verdad es que llegué a pensar en invitarla a la casa, lo que, curiosamente, me recordó el motivo real por el que había ido allí. Le expliqué dónde me estaba quedando y le pregunté si sabía algo sobre la casa. Lucía dijo que sí conocía la casa y que, la última vez que supo algo, había vivido allí una familia. Dio a entender que llevaban una vida muy aislada, casi fuera del sistema, y que apenas bajaban al pueblo. Cuando lo hacían, siempre sacaban libros de la biblioteca. Según ella, los padres pedían libros sobre autosuficiencia, vida sostenible y preparación para el fin del mundo. Siempre habían sido educados. Pero ahí fue cuando la conversación se volvió inquietante. Lucía me contó que la familia había desaparecido hacía tiempo, sin dejar rastro. La policía había ido a la casa y no encontró ninguna pista sobre su paradero. Casi todas sus pertenencias seguían allí, incluidos los libros de la biblioteca, que nunca devolvieron. Los buscaron en la sierra cercana, pero nadie los conocía demasiado. Y quienes sí los trataban decían que no sería raro que simplemente se hubieran marchado. Tenían una vieja autocaravana y a veces la usaban para ir al pueblo. Y como no estaba aparcada en la casa, la policía no se esforzó demasiado en buscarlos. Todo sonaba turbio. Pero, ¿qué sabía ella realmente? Al despedirnos, le agradecí la información y le dije que quizá nos veríamos de nuevo. Se sonrojó y me dio su número, por si necesitaba más información sobre el pueblo. Eso dijo, de camino a casa. No podía dejar de pensar en la mujer de la foto familiar, la que me resultaba tan familiar sin saber por qué. Me pregunté si habría sido la madre de aquella familia desaparecida. Esa noche hubo otra tormenta de viento bastante fuerte y me pregunté si Enrique volvería a aparecer para arreglar los fusibles. Me acosté intentando ignorar los susurros en las paredes, achacándolo a que era una casa vieja, pero no podía quitarme la sensación de que no estaba solo. La electricidad volvió a fallar por el viento. Así que me entretuve recorriendo la casa, encendiendo velas y un par de lámparas de queroseno que Enrique me había prestado la última vez. Una vez más, acabé bajando hacia el sótano, atraído por el sonido de los arañazos. Esto no podía estar pasando. Era un adulto, dejándome llevar por una casa inquietante y por la desaparición de antiguos inquilinos. Estaba tan abstraído que ni siquiera me di cuenta de que ya estaba al pie de las escaleras, a pocos pasos de la puerta del sótano, pero ahora los arañazos eran mucho más fuertes. Miré la puerta y vi más de aquel moho rojo. Esta vez parecía una huella de mano, justo junto al pomo. No simples arañazos. Fue entonces cuando volví a oír los susurros. Esto no estaba en mi cabeza. Estaba cuerdo. Y aún así, estaba convencido de que alguien o algo me hablaba desde el otro lado. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Pero al mismo tiempo, no podía huir. Necesitaba saber qué había detrás de esa puerta. El estómago se me retorcía, las palmas sudorosas. Reuní valor y apoyé la oreja. Los susurros cesaron. En su lugar apareció un sonido claro y aterrador. Uñas humanas rascando la madera. Me aparté de golpe y vi que el moho empezaba a gotear. Algo que no creía posible. Extendí la mano hacia la huella roja bajo el pomo, cuando ocurrió algo que ya era raro. Volví a tener cobertura. Un mensaje de Bruno. Es mayor que... ¿Te crees muy gracioso?
Cabrón, respondí de inmediato. Es mayor que... ¿De qué coño hablas? Bruno, es mayor que tío. No puedo creer que me mandaras esa mierda por correo. Me has dejado como un enfermo en el laboratorio. Es superior a Kedis. Es mayor que sangre humana. Idiota. Me enviaste sangre humana y dijiste que era Mo. He tenido suerte de no perder el trabajo. En ese instante, el móvil volvió a apagarse. Los arañazos regresaron. Más violentos que nunca, cada rasguño dejaba una estela roja en la puerta. Y cada línea comenzaba a gotear sangre carmesí hacia mi lado. Los susurros se transformaron en un grito. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? No sé por qué no salí corriendo hacia el coche y desaparecí para siempre. Pero algo dentro de mí me exigía romper esa puerta. Estaba fuera de mí, aterrorizado y decidido. Fui a la cocina. Cogí un martillo del cajón de herramientas y regresé. Empecé a golpear. Al tercer impacto, el candado se partió y la puerta se abrió lentamente. Lo que vi me heló la sangre. Marcas rojas por todas las paredes de la escalera, descendiendo hacia el sótano. Los arañazos y los susurros venían del interior del muro. En ese momento, asumí que jamás recuperaría la fianza y empecé a destrozar el tabique de madera. Cada golpe arrancaba más pared hasta que pude distinguir algo dentro. Estaba empapado en sudor, cubierto de polvo y de aquella sustancia roja. Rezando por despertar de aquella pesadilla, la linterna del móvil aún funcionaba. Guardé el martillo y miré tras la pared, como si estuviera desollando la casa, para ver qué había debajo. Lo que vi quedó grabado para siempre en mi mente. No sé si existen suficientes terapeutas en el mundo para ayudarme a procesarlo. Era un cadáver. No, eran varios cadáveres. El más cercano era claramente una mujer, y la reconocí de inmediato por su vestido floral, el mismo que llevaba en la foto del piso de arriba. Entonces, recordé por qué me resultaba familiar. Sus ojos, tenía los mismos ojos grises y fríos que Enrique. Retrocedí escaleras arriba, horrorizado, hasta que sentí una hoja clavarse entre mis costillas. Ahora ya has conocido a mi hermana, y a su familia, susurró Enrique con suavidad en mi oído derecho. Mientras el cuchillo se hundía más en mi abdomen, empecé a sentir frío, y entonces empecé a caer por las escaleras. Lo último que escuché fue a Hank susurrar: parece que tendrás que unirte a ellos. Me lanzó escaleras abajo. Por suerte, perdí el conocimiento al primer impacto. Cuando desperté, estaba al pie de las escaleras, empapado en lo que imaginé que era a mitad sangre, mitad sudor. Hank debió pensar que ya estaba muerto, porque había empezado a reparar la pared, sellando el hueco como si nada hubiera ocurrido. Debía haber estado inconsciente bastante tiempo. Lo observé trabajar desde el suelo, apenas respirando, tratando de pensar cómo sobrevivir. Que creyera que estaba muerto me daba una mínima ventaja, pero había perdido mucha sangre y mis piernas estaban destrozadas por la caída. Incluso siendo joven, no tendría ninguna oportunidad contra Hank en un enfrentamiento directo. Mientras pensaba qué hacer, escuché una voz que jamás olvidaré, proveniente del piso de arriba. Hola, amigo. Adivina quién volvió con un cheque bien gordo por un gran golpe. Lonzo. Hank se quedó completamente quieto. Luego, sacó el cuchillo del cinturón y subió las escaleras. Me arrastré con lo poco que me quedaba de vida, gateando tras él. Oí a Hank hablando con Lonzo. Alonso preguntando por qué no había electricidad, con un esfuerzo que no sabía que aún tenía. Llegué a lo alto del sótano justo a tiempo para ver a Hank escondiendo el cuchillo detrás de la espalda. Logré gritar, medio ahogado: Lonzo, tiene un cuchillo. Pero ya era tarde. Lonzo reaccionó rápido, pero Hank ya le había hundido el cuchillo entre los omóplatos
gracias a Dios. Lonzo era una bestia humana y logró girarse y embestirlo. Escuché cómo luchaban en la otra habitación. Forcé mi cuerpo a levantarse. Debieron golpear una lámpara. Porque la sala se incendió. Me apoyé contra la pared, avanzando mientras las sombras bailaban en las llamas. Al doblar la esquina, vi el fuego creciendo en el centro del salón. Lonzo estaba de rodillas, Hank detrás de él, agarrándolo del pelo. Ambos parecían haber peleado 10 asaltos con Apollo Creed. Lonzo me vio y movió los labios. Cogí, y entonces volvió el sonido, los arañazos. Hank sacó el cuchillo de la espalda de Lonzo y se lo pasó por el cuello, rociando la habitación con sangre caliente. Las llamas ya se extendían hacia la cocina. Lonzo cayó al suelo. Mi corazón se rompió. Hank se giró hacia mí. Lonzo me había dado una oportunidad. Hank tenía una herida profunda en la frente. La sangre le corría por los ojos. No podía verme bien. Me cargó con furia. Sin darse cuenta de que yo tenía el martillo, levantó el cuchillo para clavármelo en el cráneo. Y entonces, no sé de dónde salió la fuerza. Fue como si Lonzo me estuviera sosteniendo el brazo. Golpeé. El martillo impactó de lleno en su mandíbula. Dientes, carne y hueso volaron por la habitación como caramelos de una piñata. Sus piernas se doblaron y cayó al suelo. Lo volteé, sus ojos grises, llenos de odio. Me miraban fijamente. Su mandíbula colgaba destrozada. La sangre y la baba se mezclaban en su rostro. Y lo juro, sus ojos pasaron de gris a rojo, exactamente como aquel moho. Duérmete. Hijo de puta, dije, y descargué otro golpe, arrancándole la mandíbula por completo. Solté el martillo. Salí arrastrándome de la casa justo cuando las llamas alcanzaban el segundo piso. Me odio por no haber sacado a Lonzo conmigo, pero sabía que, si moría allí, su sacrificio no habría servido de nada. Llegué al jardín delantero mientras la casa ardía a mi espalda. El viejo caserón victoriano era devorado por el fuego, colapsando sobre sí mismo como Hank había advertido. Desperté una semana después en el hospital S. James de Butte. Luego me trasladaron a Billings. La policía y los bomberos tenían muchas preguntas. Y estoy seguro de que aún sospechan que oculté parte de la verdad. Encontraron varios cuerpos entre los restos, pero el incendio lo había destruido casi todo. Nunca identificaron el cuerpo de Hank Wilson, según dijeron, porque ese nunca fue su verdadero nombre. Me fui a Montana, volví a Florida. La recuperación fue larga. Sigo en contacto con la policía estatal y quiero creer que todo terminó. Pero hoy encontré moho rojo fresco en el sótano de mi casa y por las noches vuelvo a oír los arañazos. No sé qué intenta decirme el otro lado, pero el mensaje parece el mismo que en Montana. Corey.